Hola, somos Generación Valiente. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hola, Generación Valiente. Un saludo especial y muchas bendiciones. Esperamos que se encuentren bien en medio de estos tiempos difíciles que se viven en nuestro país. No olvidemos estar agarrados de la mano de Dios y rogando que sea Él bendiciendo nuestro país. Debemos ser sabios y tomar las mejores decisiones, ayudando en nuestras capacidades para que se superen las brechas e inequidades, orando en todo momento, pidiendo además que vengan tiempos de paz para el pueblo colombiano. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, y es que algunas personas cuando empiezan su vida de fe en el cristianismo, e incluso muchos que llevamos años en los caminos de Dios, nos hemos preguntado, ¿qué es la sana doctrina? Pues bien, el día de hoy abordaremos rápidamente este tema, y por qué es importante tenerlo claro. Empecemos por definir lo que es una doctrina. Según la RAE, una doctrina es un conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, sustentadas por una persona o grupo de personas. Otra definición dice que es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Debemos entender que al categorizar una doctrina como sana, estamos reconociendo que otras doctrinas son malsanas o están erradas. Por eso es muy importante identificar lo que significa dentro de la fe cristiana la sana doctrina y el impacto que ésta tiene en la vida de las personas. En el cristianismo podemos entender la sana doctrina como la adecuada enseñanza de la Biblia y las verdades teológicas, la cual lleva a las personas a tener una salud espiritual y vidas transformadas, tanto como individuos como a la iglesia en general. La Biblia nos hace un llamado a cuidar la doctrina, en 1 Timoteo 4:16, donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Este llamado es importante, pues existen muchos grupos religiosos que no enseñan la Biblia de manera apropiada o cambian su contexto para interpretarlo a conveniencia, lo cual puede estar influido por diferentes aspectos, como el orgullo, que hace incapaz a las personas de reconocer la necesidad de ser redimidos y salvados del pecado. Puede ser también la avaricia, que ha creado cosas como la doctrina de la prosperidad, la cual además de ser antibíblica, posesiona a las personas en un nivel de autoridad que no le corresponde. Esto se puede evidenciar cuando las personas reclaman autoridad o declaran órdenes sobre cosas o situaciones. Recordemos lo que dice en Santiago: diremos si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo lo demás es una actitud soberbia hacia la soberanía de Dios. Es por esto que debemos hacer como dice en 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por lo tanto, debemos verificar que las enseñanzas que recibimos de la iglesia local correspondan a lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Además de entender que no podemos leer la Biblia como se lee cualquier otro libro, debemos entender que este libro fue escrito por más de 40 hombres inspirados por Dios en un periodo de tiempo de más de 1600 años. Como dice en Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. La Biblia es un libro que cuenta una única historia acerca del amor de Dios y que está escrita con muchos estilos literarios. Es importante decir que este es un libro transcultural, es decir, su aplicación no depende de la época. Dios inspiró este libro de tal manera que su mensaje fuera claro para todas las personas en cualquier época de la historia. Para estudiar la Biblia y las doctrinas que se encuentran en ella, debemos tener en cuenta los siguientes elementos para interpretarla de manera apropiada. En primer lugar, es importante entender el contexto en el que fue escrito el libro que se está leyendo. Muchos autores de la Biblia usaron elementos de su contexto histórico para escribir, por lo cual debemos entender sus ejemplos, razonamientos y silogismos, los cuales están enmarcados en un momento de la historia de la humanidad. En segundo lugar, debemos entender el estilo literario de la Biblia que usaron estos autores, pues la Biblia está compuesta de diferentes tipos de escritura, como historia, narrativa, proverbios y de la más sofisticada y mejor poesía hebrea de la época. En tercer lugar está la teología bíblica, y es que este libro, como lo dije hace un momento, cuenta una única historia,
la cual habla del amor de Dios. Y como en su infinita gracia y misericordia, Dios provee un camino para la salvación de la humanidad. Envía a su Hijo a dar su vida en favor de todos los pecadores, para que aquellos que en la fe, como dice el libro de Efesios, seamos salvos, no por nuestras obras, para que nos vanagloriemos, sino por el amor de Dios que nos entrega este don de fe. Es por eso que debemos verificar que toda enseñanza apunte a Cristo y al arrepentimiento por nuestros pecados. Por último, debemos entender que todas las palabras escritas en la Biblia tienen una aplicación en nuestra vida, pues la Biblia es una carta escrita de tal manera que entendamos el plan de Dios en nuestra vida y su plan de salvación para su creación. Sobre este tema te puedes encontrar mucha información en nuestras redes sociales, @Generación Valiente. Si adicionalmente tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos, estaremos dispuestos a escucharte y recorrer juntos este camino. La enseñanza de la Biblia de manera correcta sigue transformando la vida de las personas hoy en día alrededor del mundo. Debemos orar para que la Biblia sea enseñada de manera apropiada y que sea Dios instaurando hombres y mujeres valientes, dispuestos a enseñar conforme a lo escrito en la Biblia y no conforme a la comodidad de la perversidad de cada cultura. Recordemos que las falsas doctrinas, como la prosperidad, dice en Timoteo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo cual debemos mantenernos firmes en la fe y estudiar la Biblia todos los días, entendiendo su contexto y el hilo central que conduce su historia, que es el incondicional amor de Cristo manifestado en la cruz. Quiero cerrar citando esta frase de C.S. Lewis, quien dijo: una y otra vez el mundo no cristiano ha pensado que el cristianismo se moría, que se moría desde persecuciones desde fuera y desde corrupción desde dentro, que se moría por el auge del islamismo y el de las ciencias físicas, el de los grandes movimientos anticristianos. Pero cada vez el mundo se ha visto defraudado. Su primera decepción vino después de la crucifixión. Generación Valiente, no olvidemos que debemos buscar sabiduría y la sana doctrina para instruir nuestros corazones y nuestra salud espiritual. A Dios rogamos que esté al control de nuestras vidas y que tanto su voluntad como su propósito nos tomen de la mano y guíen en todo momento. Dios les bendiga.